Ok, bienvenidos a todos. En esta ocasión vamos a resolver un problema más y dice, desde una determinada distancia, una bandera situada en la parte superior de un terrón se observa con un ángulo de 47 grados. Si nos acercamos 17,8 metros al terrón, la bandera se observa con un ángulo de 75 grados. Calcular la altura a la que se encuentra la bandera. Aquí tenemos el ángulo, ¿verdad? El ángulo, perdón, el triángulo en el cual vamos a resolver. Es un problema, prácticamente de trigonometría y a la vez aplicaríamos la ley seno y en primera instancia vamos a dividir estos dos ángulos. El ángulo ABC 17,8 y el ángulo XBH. Dominamos el triángulo 1 para cuestiones más sencillas. El ángulo 1, que sería el ángulo AB 17,8, y el triángulo 2, ¿sí? El triángulo 2 que sería el lado B, el lado H y el lado X, con el ángulo de 75 grados, y el triángulo 1 es el ángulo de 47 grados. Posteriormente calculamos B, pero ¿cómo calculamos esta parte B? Si analizamos bien el ejercicio, queremos llegar a encontrar la altura H, ¿sí? Lo que pide el problema. Entonces, como vemos, el triángulo 1 no es un triángulo rectángulo, o sea, no es un triángulo que tenga un ángulo de 90 grados, sino es un ángulo oblicuo ángulo. Por lo tanto, las soluciones para este tipo de triángulos es la ley de senos y la ley de cosenos. Ok, si vemos en los triángulos, la parte que se relaciona, o sea, el factor común, por decirlo así, de los dos triángulos, es la parte, el lado B. El lado B une prácticamente a los dos triángulos. Si vemos el triángulo 1, lo podemos resolver por la ley seno. Aquí está la ley seno que creo que teóricamente a muchos la conocemos y queremos encontrar el lado B. Entonces, yo tengo el lado B y tengo el ángulo contrario que sería el 47 grados. Y también tengo una distancia conocida de 17,8 y el ángulo contrario a esta distancia es el ángulo C. Pero yo no conozco el ángulo C, pero sí conozco el ángulo de 75 grados que me relaciona esta parte. Miren. O sea que yo puedo encontrar este ángulo de acá. ¿Por qué? Porque esto es una recta, o sea, un ángulo plano, en otras palabras, que sabemos que un ángulo plano tiene 180 grados. Entonces, si a los 180 grados le resto los 75 grados, entonces tengo este ángulo de acá. Entonces, si nos vamos por ese camino, 180 grados será igual a la suma del ángulo A más los 75 grados, como ven acá. Si yo despejo a 180 le resto los 75 grados, tengo el ángulo A, que es 105 grados. O sea que este ángulo de acá, este de acá, mide 105 grados. Ahora bien, pero lo que yo quiero es encontrar el ángulo C. ¿Por qué? Porque el ángulo C, el lado opuesto a ese ángulo es 17,8, o sea, es una variable o un dato conocido. Por lo tanto, tiene que ir en la fórmula de ley seno. Otro dato conocido, el que yo tengo, otro dato que yo conozco son los 47 grados. Y el lado opuesto a ese ángulo es el lado B. O sea, mi incógnita, lo que yo quiero llegar. Pero si nos fijamos, ya tenemos este ángulo A. Y la sumatoria de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Entonces, yo aquí puedo hacer prácticamente algo muy similar, que sería 180 grados. Aquí me equivoqué, perdón, aquí es 180 grados. Va a ser igual a la suma de 105 grados,
que es el ángulo A, más 47 grados, que es el dato conocido, más el ángulo C. Eso va a ser igual a 180 grados. Aquí está mal, porque aquí es 180 grados. Aquí está ya corregido. Entonces, si yo despejo la variable C, sería 180 grados menos 105 grados, que es el ángulo A, menos 47 grados, que es el dato conocido, que ya está el problema, me da que el ángulo C es igual a 28 grados. Por lo tanto, yo tengo ya el ángulo C, que es el ángulo que está puesto a esta distancia. Miren. Entonces, ahora yo ya puedo actuar por el camino de la ley de senos. ¿Por qué? Porque tengo 17.8 y el lado, conozco ya el ángulo contrario, también tengo el ángulo de 47 grados, pero no conozco el lado B, por lo tanto esta es mi incógnita. Entonces vamos por la ley seno. Y aquí tenemos la distancia B, o sea, el lado C, el lado B, perdón, y el ángulo opuesto a ese lado es de 47 grados, por lo tanto sería B entre el seno de 47 igual. Ahora me voy con la otra distancia, el dato que me proporciona 17.8 y también asimismo el ángulo contrario a esta distancia es el ángulo C, por lo tanto el ángulo C mide 28 grados. Entonces seno de 28 grados, despejamos seno de 47 grados, lo pasamos a multiplicar por 17.8 entre seno de 28 grados y haciendo esa operación nos da que B es igual a 27.7292 o 27.73 metros como aproximación, pero aquí lo dejamos con 4 cifras para tener al final un resultado, una respuesta más próxima a la real. Entonces tengo mi lado B. Ahora bien, tengo mi lado B. Por lo tanto, tengo mi lado B, tengo mi ángulo de 75 grados y podemos notar que en este triángulo sí es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados, o sea, un ángulo recto. Por lo tanto, me puedo ir por el lado de trigonometría, por ese camino. Y es un cálculo muy sencillo que sería calculando h, que es lo que me pide el problema. Por lo tanto, si yo aquí puedo analizar, puedo ocupar seno. ¿Por qué? Porque seno me relaciona el lado opuesto, que es h, ahora mi nueva incógnita, entre hipotenusa, y mi hipotenusa en este caso es b. Así que aquí está la formulita, y yo digo seno de 75 grados va a ser igual a h, que es mi lado opuesto, entre la hipotenusa, que es 27.73, o los 4 decimales como ustedes crean conveniente. Y aquí despejamos la variable h y sería este valor por seno de 75 grados, y operando nos da que la altura es igual a 26.78 metros, y esa es la respuesta. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo con algún compañero o en su clase si lo creen necesario, y pues no olviden suscribirse y nos vemos a la próxima. Gracias.